Ya, ahora sí. Sí se puede ver mi pantalla, ¿no? Mm, Sí, se puede ver. ya. Bueno, hoy vamos a tratar de abarcar todos los temas que según el temario corresponde, que es demasiado, son bastantes temas. Eso está más que todo orientado un poco más a la semiología general, pero más que todo a nivel pulmonar. Entonces, esta es como que la segunda parte. El día de mañana van a ver con Yomira la primera parte. Em, pero más o menos esta es más que todo como que una continuación, pero sí se va a entender bien, es lo que quiero que se entienda. Se han podido dividir los temas de alguna u otra forma con tal de que se pueda entender. Entonces, vamos a iniciar con el síndrome parenquimatoso pulmonar y en este caso vamos a tener al síndrome cavitario, vamos a tener al síndrome intersticial y al síndrome supurativo crónico. Entonces, en el síndrome cavitario, como podrás ver, más que todo se caracteriza por estas cavernas, ¿no? Cuando tú vayas al hospital, eh, te den una tomografía, ¿no? O una radiografía, vas a poder observar estas cavitaciones que están, como se puede ver en la parte superior. Y como vendría a ser, por así decirlo, es como está en esta parte de acá, que no es una radiografía, sino que eso es lo que vendría a ser, ¿no? Como estos huecos que están acá, justamente como la puerta de una caverna. Mayormente, como podrás ver en esta parte de acá de la radiografía, a los bordes tiene como algo blanquecino, ¿no? Esto justamente es porque las partes de las cavidades se llenan más que todo de cierta mucosidad, por así decirlo, que es más que todo dependiendo de qué patógeno ha ingresado a la cavidad, ¿no? Por ejemplo, si ha ingresado, no sé, acá vamos a ver, por ejemplo, si han ingresado una tuberculosis en esta cavidad, se va a llenar justamente de todo esto de color blanco, ¿no? Y se va a llenar de todo ese pus, por así decirlo, y es lo que va a formar justamente esa cavidad. Ahora, en diagnóstico por imágenes les van a explicar mejor, porque como verás, no sé si ya llevaron esta parte en diagnósticos por imágenes, pero las cavidades tienen cierta similitud a unas bulas, ¿no? Que es casi igual, pero la diferencia es que las bolas tienen el color más negro, como literalmente como si fuera el pulmón, porque lo que hay ahí es más que todo líquido. Entonces, en este caso es más que todo como si hubiera alguna infección que esté obstruyendo esa cavidad. Entonces, las cavernas se van a... Ver, cosa- Ya. Las cavernas se originan como consecuencia de una necrosis de tejido inflamatorio, ¿no? Lo cual suele ser eliminado a través del árbol bronquial. Ahora, como tú podrás ver, estas cavidades tienen un diagnóstico diferencial, porque tú lo puedes ver y puedes pensar que fácilmente esto puede ser una masa, es decir, puede ser una neoplasia, ¿no? También puede ser a nivel infecciones, como un estafilococo aureus o bacterias gram negativas, neumococos, ¿no? O una aspergillosis también. Mayormente en estas cavidades, como te digo, es más que todo estas cavidades que miras acá, que se puede llenar de de distintos patógenos, de distintas infecciones, ¿no? Y justamente por eso existe ese diagnóstico diferencial, porque en caso estamos hablando, por ejemplo, de una aspergilosis, vamos a tener a un paciente que esté cursando con un diferente cuadro y por lo tanto un diferente tratamiento a lo que sería un paciente tal vez con un estafilococcus aureus o con una histoplasmosis o una criptococosis. Entonces, cada uno tiene un diferente tratamiento. Entonces, por eso, si bien es cierto, ya encontramos y vemos la cavidad, es más que todo darnos cuenta qué es esa cavidad, ¿no? ¿Qué patógeno está ahí? O tal vez si es una neoplasia. Eso es lo importante. Ahora, también se tiene que tener en cuenta que puede ser un tromboembolismo o un embolismo séptico. El cuadro clínico va a ser más que todo la tos, la expectoración, que es abundante y mayormente es matutina y de mal olor. Ahora, hay broncorrea, ¿no? Y también puede haber hemoptisis severa, porque justamente estas cavidades se llenan, se pueden llenar de sangre, se pueden llenar de este producto de las bacterias que son como tipo pus, ¿no? Color amarillentos, así.
Entonces, todo eso se puede llenar y el paciente al momento de toser o expectorar justamente va a tratar de botar todo eso. Va a haber diaforesis, fiebre, baja de peso, y es por eso que justamente por esta baja de peso es de que se puede pensar de que tal vez estamos hablando de una neoplasia, ¿no? Pero por eso siempre se tiene que hacer ese diagnóstico diferencial. Ahora, a la inspección vamos a tener que va a haber movilidad torácica disminuida, el tórax va a estar adelgazado, dependiendo si es infeccioso o neoplástico. A la palpación vamos a ver que las vibraciones vocales están disminuidas y aumentadas cuando la cavidad va a estar infectada, ya que está rodeada de esta condensación, que es justamente lo blanquecino que usted estaba comentando, ¿no? Justo eso. Entonces, si nosotros tocamos la cavidad propia, va a estar disminuida, pero si nosotros tocamos el reborde de esta cavidad, va a estar aumentada. Ahora, a la percusión vamos a tener que va a estar incrementada la sonoridad. Cuando la caverna va a ser grande, va a haber submatidez o matidez, dependiendo del tejido de condensación. A la auscultación vamos a tener un murmullo vesicular disminuido, crepitantes gruesos. Los crepitantes, cuando tú escuchas un paciente con crepitantes, y mayormente cuando auscultas un paciente que tiene una pseudomona, un paciente que está pasando por una neumonía tal vez intrahospitalaria, que es lo más clásico ver, vamos a escuchar que los crepitantes van a ser como burbujitas, van a ser como si fuera, muchos doctores dicen que es como si estuvieras agarrando al estetoscopio y lo estuvieras pasando por el cabello, algo así suenan los crepitantes. Ahora, siempre tenemos que también diferenciar crepitantes y subcrepitantes, ¿no? Crepitantes va a estar siempre, por más que el paciente tosa, 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 vamos a seguir escuchando. Pero subcrepitantes es más que todo. El paciente tose y ya dejamos de escuchar estas crepitantes. Entonces, un paciente con síndrome cavitario va a tener constantemente estos crepitantes y es como te digo, ¿no? Va a ser como esas burbujitas y va a ser como un sonido así un poco incómodo. Entonces, también hay estertores, justamente por estas, que son más que todo conocidos como esas burbujas, y va a haber tal vez un soplo cavitario. Y la etiología, como te mencionaba, puede ser una tuberculosis, puede ser un quistidatídico, puede ser neoplasias, pueden ser micosis como la aspergilosis, ¿no? Y una neumonía tal vez. Y ahora, algo que sí o sí te tienes que llevar es esto de aquí, que es justamente esto que está acá. Síndrome cavitario. Tiene la movilidad disminuida, las vibraciones vocales disminuidas, la sonoridad incrementada y los crepitantes gruesos. Eso sí o sí te va a venir, o al menos te va a ayudar a poder descartarlo cuando tenga un caso clínico. A ver. Ahora, en el caso del síndrome intersticial, si bien es cierto, también te lo pongo, pero acá de otro color, porque justamente esto de lo que te decía de lo de vamos a hacer como la diferencia entre un síndrome intersticial y un síndrome cavitario. Eso es lo que busco más que todo ahorita que puedas entender. Ahora, un síndrome intersticial es justamente que está comprometido el tejido intersticial del pulmón. Esto es común en una fibrosis pulmonar, ¿ya? Eh, es lo más que todo porque va a haber una sustitución del tejido pulmonar por tejido conectivo. Es decir, se va a formar esta necrosis o no necrosis, va a haber como un poco otro incremento, va a haber justamente este cambio de tejido que lo va a hacer que el paciente le cueste respirar porque ya no es una cavidad, sino es el mismo pulmón el que está todo con tejido conectivo, todo ahí queratinizado, todo así, entonces le cuesta más al paciente poder respirar. Entonces, justamente, los alvéolos van a ser reemplazados por tejidos fibróticos, ¿no? Y es justamente como dice acá va a haber una lesión epitelial, por lo tanto, va a haber este incremento del factor y por lo tanto va a haber incremento de fibroblastos y miofibroblastos. Entonces va a haber más colágeno y matriz extracelular y por lo tanto fibrosis pulmonar. Entonces,
vamos a ver al paciente o vamos a ver las radiografías del paciente como esta parte de acá. Lo vamos a ver así, como si fuera un vidrio esmerilado, ¿no? Así, bien, bien, como si hubiéramos agarrado un vidrio y le hubiéramos pasado una lija, algo así. Lo vamos a ver de esta forma, como podrás ver acá. Y si tú te das cuenta, acá hay esto de aquí es una bula. Acá hay dos chiquitas más. Mayormente a los pacientes para ver si es síndrome intersticial se les hace unas tomografías porque como podrás ver te puedes guiar más o menos todo. También se les hace radiografías, ¿no? Pero ya depende de qué es lo que se tenga y siempre considerando cuál es lo más beneficioso para el paciente. Ahora, las fases de este síndrome intersticial son estas. Una vez que aparece el agente causal o el estímulo, lo que va a pasar es que va a haber una inflamación. Luego la lesión endotelial, por lo tanto la fibrosis y por lo tanto un colapso alveolar. Y acá también tenemos una imagen de más o menos cómo va a ser. Ahí está. Como te mencionaba, a la inflamación vamos a tener que el paciente tiene un pulmón con vidrio esmerilado, ¿no? Que podemos ver acá. Y al momento de que ya se da la fibrosis, va a ver como si fuera un panal de abejas, ¿no? ¿Te das cuenta? Es como si fueran esos octágonos que hay en los panales de abejas. Es lo que podemos ver en la parte de acá abajo. Esa es la diferencia. Ahora, algo que también se tiene que tener en cuenta, a diferencia del síndrome cavitario, es justamente que en este caso hay, a ver, al igual que acá, la movilidad y las vibraciones están disminuidas, pero la sonoridad está incrementada. Y en el caso de acá, del intersticial, como podrás ver que dice acá, dice disminución de la sonoridad. Entonces, esto de acá es lo que te va a hacer diferenciar de si estamos hablando de un patrón intersticial o estamos hablando de un patrón cavitario. Y es algo fijo que puede ser que te ayude mucho a descartar de si estás hablando de un paciente que está pasando por un proceso de que tal vez vas a encontrar cavidades en su pulmón o es un compromiso más intersticial, ¿no? Entonces, vamos a tener justamente lo que te mencionaba, una disminución de la movilidad torácica, ¿no? Hipocratismo digital, que es el dedo de las uñas como si fueran dedos de tambor, o sea, van a estar, y esta parte de acá va a estar hinchadita como si fuera una pelotita. Em, Signos asociados a conectivopatías, porque justamente como se reemplaza con el tejido conectivo, ¿no? A la palpación va a haber disminución de la amplexación pulmonar. A la percusión va a haber disminución del área de la percusión pulmonar y a la auscultación van a haber crépitos. Y eso es lo que, por ejemplo, los crépitos es lo que te puede hacer ver que tal vez puede ser un síndrome cavitario, pero tú te tienes que guiar tal vez por la disminución de la sonoridad que va a haber en el paciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un síndrome supurativo crónico? ¿No? Mira, por ejemplo, tú puedes ver acá y tú acá fácilmente puedes decir, oye, esto es una cavidad y al borde hay justamente ese proceso blanquiñoso, ¿no? Que te puede hacer dudar. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Así, más que todo, este absceso pulmonar es justamente se puede dar por aspiración de sustancias extrañas, obstrucción bronquial o neumonías bacterianas. Entonces, se clasifican en tres, que es justamente lo que dice acá, que es justamente aerógenos por obstrucción, que es justamente sustancias extrañas o material infectado, ¿no? Luego, transporte por vía hematógena, que es más que todo tal vez un émbolo que pueda venir de otra región. Por ejemplo, si nuestro paciente está por una tromboflebitis, una flebotrombrosis, entonces esto puede hacer que nuestro paciente haga un émbolo y más que todo, pum, al toque se compromete y haga un absceso pulmonar. Ahora, en el caso de émbolos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuadro clínico que nos va a presentar el paciente, es decir, tal vez todos los síntomas que tiene va a ser literalmente súbito, o sea, de la noche a la mañana o de un momento a otro, el paciente va a empezar con el cuadro clínico. Ahí podemos sospechar nosotros de que tal vez estamos hablando de una migración de émbolos. Ahora, si el paciente viene y te dice que tiene ya problemas de respiración de días,
ya no es tanto de sospechar. Por ejemplo, si el paciente hoy día estuvo bien y se sometió a un proceso y en la noche hace todo este cuadro clínico, ahí es donde podemos pensar de que justamente está hablándose de un émbolo porque ha sido súbito, literalmente. Entonces, tenemos contaminación transparental que puede ser por heridas penetrantes a tórax, ¿no? Entonces, en causas, obstrucción bronquial, neumonía, infecciones bacterianas, aspiración de contenido orofaringio y entre otras. Ahora, ¿cómo se las etapas de estas? Va a haber etapas de formación o prebómica. Es donde el diagnóstico es difícil, porque como te digo, va a ser algo insidioso y síntomas comunes a otras enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces, el paciente va a presentar tos seca, molestia, dolor al costado, disnea y escalofríos. Es como si estuviera, podríamos pensar que el paciente simplemente está teniendo una gripe. Y ya en el proceso de licuefacción o de vómica, ya tenemos una tos con abundante expectoración purulenta a veces y hemoptoica, ¿no? Y también va a ser fétida por el absceso. Ahora, mayormente cuando se habla de un absceso, no va a botar esta tos que es con expectoración, va a botar un olor no tan agradable. Entonces, esto es debido porque justamente se está haciendo un absceso y se está generando todo este colonia de gérmenes y es lo que hace que no tenga un olor agradable, sino es putrido. Ahora, tenemos etapa de evacuación purulenta, que esto es más que todo cuando la menor cantidad de expectoración está, pero sigue siendo purulenta y hay tos. Y hay síndrome de condensación también. Ahora, vamos a hablar sobre las bronquiectasias. Las bronquiectasias van a ser una dilatación de los alveolos. O sea, si el alveolo antes era delgadito, ¿no? Cuando va a pasar un proceso y lo cual va a generar una bronquiectasia, el alveolo va a ser grande. O sea, ya no va a ser tan pequeño por el que va a pasar, sino va a ser más grande. Ahora, en este caso, por ejemplo, acá lo puedes ver en la pantalla. Ahora, cuando miramos nosotros pacientes con bronquiectasias, mayormente pacientes que han tenido problemas de infecciones anteriormente que ha hecho que se dilaten. ¿Cuál es común? La TBC. En la TBC nosotros podemos encontrar justamente estos bronquios dilatados, como puedes ver acá, como lo estoy señalando. Mira, este de aquí tenemos estos de aquí, estos de aquí, y justamente también se señala. Estos de acá, tú puedes creer que es una cavidad, pero cuando tú pasas una tomografía, tienes que seguir el recorrido del bronquio. Entonces, cuando uno sigue el recorrido del bronquio, va a ver como este de acá que estoy señalando, que va a haber esa dilatación gruesa de lo que debería ser delgadita. Que los bronquios en realidad son así, súper delgaditos, no deberían ser así bien grandes, bien gruesos, que se puedan observar. Entonces, eso es lo que es la bronquiectasia, es la dilatación. Ahora, tenemos que fisiopatológicamente va a haber justamente esta debilidad de la pared y tal vez una infección recurrente. Mayormente, y por no decir siempre, se inicia con una inflamación o una infección y lo más probable es que sea TBC. Es por eso que a veces cuando tú vas al hospital, estás rotando y un docente mira esa tomografía, sospecha de que el paciente pudo haber tenido una neumonía intrahospitalaria o tal vez un TBC anterior, que hace que por lo tanto el paciente quede con esas bronquiectasias. Ahora, cuando un paciente hace estas bronquiectasias de acá, es irreversible. Es decir, si el bronquio ya se dilató, es imposible a que vuelva a estar a esta altura, o sea, así delgadito. Si ya se dilató, es irreversible. Ya no hay forma que se revierta. Entonces es por eso de que se sospecha mayormente en esto cuando los pacientes tuvieron TBC anterior y ya quedaron así. Y ahora, los pacientes que tienen bronquiectasia son los más frecuentes que tengan infecciones, porque como justamente hay esa dilatación, es más probable de que ahí entren los gérmenes y se proliferen, hagan colonias y simplemente se desarrollen ahí. Ahora, justamente como dice acá, se van a llenar de moco y hace proceso de infecciones. Ahora,
Tenemos que causas puede ser la fibrosis, puede ser postinfecciosas, que es lo más común, enfermedades autoinmunes como el lupus, inhalación y obstrucción. El cuadro clínico es tos crónica, el paciente siempre va a estar con tos crónica, expectoración purulenta y otra vez puede ser fétida, hemoptisis, neumonitis recurrentes. Va a haber estertores húmedos, dedos hipocráticos y mal estado general. ¿Cómo se confirma? Por medio del estudio radiológico. Se tiene que ver el árbol bronquial, sí o sí. Es la única forma de deducir si el paciente tiene bronquiectasis o no. Con la clínica es bien difícil. Eh, se tiene que ver en las imágenes. Ahora sí, este es el segundo tema, los síndromes pleurales. Esto es parecido al tema que ya habíamos hablado de la citis, que justamente les mencionaba que la citis era el incremento del líquido, pero a nivel del abdomen. Este síndrome pleural es el aumento del líquido, pero a nivel de las pleuras. Nosotros sabemos que el pulmón tiene dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal. Ahora, eh, justamente estas dos pleuras tienen un espacio pleural donde justamente pasa el líquido. Ahora, ¿de qué está compuesto el líquido? El líquido está compuesto de células, que en este caso van a tener mesoteliales, monocitos, linfocitos, polimorfos nucleares. Estos de acá son los valores normales. ¿Ya? Lo voy a poner acá, valores normales. Van a haber proteínas, va a haber albúmina, glucosa, deshidrogenasa láctica, pH. Entonces, todos estos son los componentes que debería tener el paciente de forma normal o que tú y yo tenemos. Ahora, ¿cuál es la definición del derrame pleural? Es justamente esta alteración de la homeostasis que va a controlar el flujo vascular que entra y sale del espacio pleural, ¿no? Que puede ser, o sea, puede ingresar ahí, esa alteración puede ser por la misma serosa, la sangre, linfa y pus, ¿no? Puede haber un aumento de las presiones hidrostáticas, que puede ser alguna insuficiencia cardíaca, que era justamente lo que les mencionaba también con la citis. Si había una insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros sabemos que de la parte derecha va la arteria pulmonar, ¿no? Es decir, de la vena cava superior, de la aurícula derecha va el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va la arteria pulmonar, y de la forma izquierda es al revés, ¿no? Viene de las venas pulmonares y así. Entonces, si hay un compromiso más que todo a nivel derecho, puede llegar a haber este desbalance y este incremento del líquido pleural. Entonces hay un aumento de las presiones. Hay descenso de la presión oncótica en la microcirculación como el síndrome nefrótico. Aumento de la presión negativa del espacio pleural por las atelectasias. Aumento de la permeabilidad en la microcirculación inflamatoria, infecciosa, neoplásica. Deterioro del drenaje linfático porque puede ser por tumor. Movimiento del líquido desde el peritoneo, como justamente lo mencionaba, la citis, ¿no? Entonces, mayormente cuando un paciente viene con ascitis, hay que chequear bien los pulmones para ver si no están comprometidos también con el líquido. Porque como verás, y como habíamos comentado en la clase pasada, el líquido que hay a nivel del peritoneo, o sea, es demasiado como para que solamente se quede en esa región. Lo que hace el cuerpo es justamente, si ya tengo mucho acá, voy a tratar de llevarlo a las partes que tengan líquido, voy a aumentar el espacio para que se distribuya y no solamente tenga un lugar afectado, sino que de alguna u otra forma es como el cuerpo busca una homeostasis. Entonces, si un paciente tiene ascitis, siempre hay que verificar si tal vez está hinchado de las piernas, si tal vez está con líquidos a nivel pleural, ¿no? Ahora, en los síntomas, justamente hay una alteración de la mecánica de cómo va a ser o sea, cómo respiramos, justamente por ese incremento de líquido. Inflamación de la pleura, interferencia en intercambio gaseoso, dolor pleurítico, que es característico, tos seca, disnea, ¿no? Ahora, ¿qué es el dolor pleurítico? Esto es más que todo cuando se afecta la pleura parietal, que se refleja en la pared torácica, a menos que la lesión sea parte central del diafragma que se transmite al hombro y cuello. Ahora,
Es un dolor tipo hincada o punzante que no va a permitir que el paciente inspire. Entonces, al momento de la inspiración, ahí es donde le va a doler. Va a ver, donde se va a poder ver que el paciente tiene un dolor pleurítico. Ujú. Ahora, al examen físico va a haber una simetría, definitivamente un abombamiento unilateral, una palpación, va a haber la plexación disminuida, las vibraciones vocales abólidas, significa que no va a haber casi nada, o disminuidas. Va a haber matidez, que es literalmente casi lo mismo que se mira en la citis. A la auscultación hay una disminución o abolición del murmullo vesicular, frote pleural, ¿no? Egofonía y pectoriloquia. Egofonía es más que todo cuando al paciente le dices di 33 y no dice 30, o sea, dice 33, pero tú escuchas otro sonido a nivel de los pulmones, ¿no? Es justamente que al paciente es como un cambio de voz, ¿no? O sea, el paciente dice algo, pero tú cuando estás auscultando los, con el estetoscopio vas a escuchar otra cosa diferente a lo que le pediste al paciente. Entonces ahí es donde podemos ver que hay agofonía y pectoriloquia. Ahora, eso sí es importante para el examen, porque viene a veces, ¿no? Que te dicen que el paciente presenta esos dos, a la auscultación presenta eso. Y también lo del frote pleural. Ahora, esto lo dejo aquí más que todo como que para que lo leas si deseas, pero igual creo que está también en tu PPT, porque de ahí lo saqué, pero es justamente esto. Esto no es tan importante, pero es importante, o sea, leerlo, ¿no? Que justamente va a haber un derrame subpulmonar que va a estar debajo del pulmón. Y eso se puede ver en las radiografías, que como puedes ver, no se nota mucho. Es bien difícil, pero ya cuando uno le agarra la idea, sí se da cuenta, ¿no? Pero eso se da cuando es menor a 300 cc. Cuando hay una obstrucción del seno costodiafragmático, como podrás ver, acá sí hay una gran diferencia. Mira, acá ya no es como si el paciente tuviera el pulmoncito así, sino ya no va así, sino ya está un poco más hundido. Entonces, por eso se da. Ahora, ya cuando es 1 litro, ahí sí podemos ver toda esta radiopacidad. Uy, le aumentar no. Le voy a aumentar la vista para que se pueda ver. Por si. Ya. Como podrás ver, cuando ya es 1 litro, ya es algo homogéneo, o sea, es todo esto de color blanco. Ahora, cuando es masivo, ya prácticamente todo el pulmón se vuelve de color blanco por el líquido que está viendo. Entonces, esto ya es un derrame pleural masivo y que sí se llega a ver en algunos pacientes. Por eso es importante tener la radiografía para poder ver qué tanto se está comprometiendo. Ahora, algo que también se puede hacer en los síndromes pleurales, mayormente cuando el paciente está postrado, es decir, no puede pararse o sentarse, nosotros no vamos a poder ver el líquido porque justamente como el paciente está apoyado en la cama, el líquido está sentado de forma horizontal. Pero si nosotros hacemos que nuestro paciente se incline de un lado, por ejemplo, si es al lado derecho, vamos a ver cómo el líquido va a bajar y se va a sentar. Entonces, ahí es una forma también de cómo diagnosticar a un paciente con síndrome pleural, más o menos viendo cómo es que le vamos a tomar tal vez la radiografía o tal vez no, sí, la radiografía, porque la tomografía sí se puede ver, pero en la radiografía, como te digo, si el paciente está postrado y está echado, va a ser bien difícil, pero si nosotros lo ponemos para un lado, todo el líquido se va a apoyar debajo, entonces sí se va a poder ver que hay un compromiso pleural y que hay un derrame pleural. Ahora, en los criterios de Light, que es justamente una pregunta que puse, tenemos que ver que al igual que el criterio de ascitis, nos va a ayudar a ver cuándo estamos hablando de un exudado y cuándo estamos hablando de un trasudado, ¿no? Entonces, en este caso tenemos proteínas del líquido tal cual y proteínas de suero. Tenemos deshidrogenasa láctica del líquido y lo mismo pero del suero y lactato deshidrogenasa del líquido solo. Ahora, dependiendo de cómo sean los valores,
Si es aumentado al 0,5 o si es aumentado al 0,6, vamos a ir viendo si es un exudado o un trasudado, ¿no? Pero estos tres son los tres criterios que se utiliza para poder clasificarlos. Ahora, si estamos hablando de un exudado, estamos hablando de infecciones, de tumores, tal vez de gastrointestinal, una pancreatitis, un embolismo pulmonar. Pero si estamos hablando de un trasudado, tal vez estamos hablando de algo de una diálisis peritoneal, un ixedema, un embolismo pulmonar también, sarcoidosis, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, ¿no? De eso podríamos estar hablando. Entonces, para esto nos ayudan los criterios del aire. Ahora, el neumotórax, que es algo que ya, si hemos visto películas o series, sabemos que neumotórax es básicamente cuando a nivel justamente de esta parte del tórax se llena de aire, ¿no? Entonces el pulmón se colapsa y se hace un poquito más chiquito. Entonces dice, el aire penetra la pleura por tal vez un traumatismo, ¿no? Que impida ese ingreso del aire. O un traumatismo de la pared torácica, del parénquima pulmonar, por una ruptura de los alvéolos. Entonces, justamente hay un colapso o total del pulmón o parcial. El cuadro clínico es dolor torácico agudo, disnea de inicio súbito, tos seca. Eso sí, acuérdate, es súbito. El neumotórax es súbito. O sea, es también lo mismo. De la noche a la mañana empezó con ese neumotórax. No es algo que sea progresivo, es algo súbito. Y si viene, tal vez vamos para la próxima voy a traer, creo que vamos a seguir con parte de neumo, entonces voy a traer algunos casos clínicos para que puedas, ahí un poco analizarlos y darte cuenta de que sí, todo esto, o sea, estas características sí sirven para poder diagnosticar qué es lo que estamos viendo. Eh, Hay opresión torácica. A la inspección vamos a ver un aumento del volumen del hemitórax comprometido. A la palpación hay una disminución o ausencia de vibraciones vocales. A la percusión hay hipersonoridad. Esto es importante que lo tengas en cuenta. A diferencia de lo que tal vez puede ser un patrón intersticial o de lo que puede ser una cavidad, ¿no? Hay abolición del murmullo vesicular y es una urgencia, porque es justamente este colapso que va a haber. Ahora, puede ser traumático o espontáneo. Y si es espontáneo, tenemos que ver si es primario o secundario. Primario puede ser por una rotura de bulas o una rotura de alvéolos distendidos. Si es secundario, puede ser EPOC o bulas intrapulmonares, asma o fibrosis. Esto sí tenlo en cuenta porque sí preguntan a veces, preguntan como que tengo un paciente que viene porque empezó a presentar disnea de menos de 10 minutos, ¿no? El paciente refiere que tal vez tenía anteriormente, se le había diagnosticado con algunas bulas apicales, ¿no? ¿Qué tipo de, no te dicen qué tipo es, sino te dicen cuál sería el diagnóstico más acercado? Entonces ahí tú vas, ¿no? Como puede ser un neumotórax, ¿no? Y cuál tipo, primaria y secundaria. Entonces ahí tú ya te vas dando cuenta de cuál puede ser. Ahora, eso es un tema que me gusta, que es los síndromes restrictivos y obstructivos. Aquí más o menos vamos a ver cuál es la diferencia de unas obstructivas y unas restrictivas, porque pareciera que fuera como que parecidas por ahí, pero así tiene también sus diferencias o sus formas de cómo diferenciarla. Ahora, a nivel del árbol respiratorio, bueno, primero, esto va a ser, más que todo va a haber, es un síndrome que va a haber justamente resistencia, es decir, mm, va a ser diferente su clínica y su forma de presentarse. Entonces, va a haber una disnea que por lo tanto va a haber un aumento del trabajo respiratorio. Ahora, tenemos cómo que pasa de que haya justamente esta resistencia para que haya un aumento del trabajo respiratorio. A nivel del árbol respiratorio, el aire debería pasar por la vía aérea de forma laminar, ¿no? Entonces, lo que hay es un aumento de la resistencia del flujo de la vía aérea. Y esa es una enfermedad obstructiva.
Unas restrictivas es por los tejidos elásticos. Nosotros sabemos que el pulmón, los alvéolos, son pulmones que tienen una distensibilidad que increíblemente así, inspiramos y expiramos. Entonces es como que de alguna u otra forma abre y cierra, ¿no? Entonces, justamente esta elasticidad que nosotros tenemos, ¿no? Se va a ver afectado en las enfermedades restrictivas y la más común es, por ejemplo, una fibrosis pulmonar o sí, una fibrosis pulmonar, porque no hay esa misma distensibilidad, o sea, el pulmón ya no se abre de la misma forma. Ya, y es justamente esta disminución de la distensibilidad que es una enfermedad restrictiva. Ahora, tenemos en las obstructivas, tenemos que pueden haber obstrucción a nivel alto o baja. Depende de cuál estemos hablando. Si estamos hablando de una obstrucción alta, podemos estar hablando de la epiglotitis, una laringitis, una aspiración de un cuerpo extraño, ¿no? Un edema. Pero en caso estemos hablando de forma baja, ya estamos hablando a nivel bronquial, ¿no? Entonces tenemos las bronquitis, bronquiectasia, justamente lo que ya hablábamos, un asma bronquial, un EPOC, una enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Y en restrictivas tenemos el síndrome intersticial, es el más común, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? También hay síndrome de condensación y pleural. Ahora, en estos obstructivos, justamente, como su nombre lo dice, es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, más que todo es a nivel del calibre de la luz bronquial, ¿no? Que aumenta la resistencia del flujo, lo que hace que haya una sobrecarga en los músculos respiratorios. Entonces, al haber un aumento de esta resistencia de flujo, se puede dar dentro de la luz, dentro de la pared de la vía aérea o de la región peribronquial. Y es justamente lo que menciona esta parte de acá. Lo que pasa es justamente al ser obstructivo, es como que esto es lo normal y esto no es lo normal. Entonces, aquí pasa de alguna otra forma normal. Se inspira, se abre, ¿no? Y se expira. En la inspiración es difícil que se abra como debería abrirse, o en caso sí se abre, al momento de hacer la expiración no se puede botar todo lo que ya habíamos inspirado. Entonces generamos esta sobrecarga. Y es por eso que esa es la diferencia. Al momento de la expiración, aquí está delgado, como debería ser de forma normal, porque estamos botando todo lo que hemos inspirado, pero en un síndrome obstructivo no podemos, de alguna u otra forma, eliminar todo lo que hemos inspirado. Entonces, a nivel obstructivo, vamos a tener justamente esto: inspección, palpación y percusión y auscultación. Vamos a tener que, a nivel de inspección, vamos a tener otra vez una taquipnia con bradipnia, un deterioro del sensorio, una cianosis por mecanismo central, un tórax en tónel, ¿no? Que es básicamente como si hubiera un atrapamiento aéreo. Va a haber utilización de los músculos accesorios, que es más que todo los esternocleidos mastoideos, ¿no? Que justamente lo menciona acá, los escalenos o los trapecios, ¿no? Entonces vamos a ver como ciertos tirajes del paciente, porque vamos a ver que el esternocleido mastoideo va a jalar al paciente para que justamente se pueda eh, abrir o pueda poder expirar mejor. Entonces, estos tirajes nosotros lo vamos a ver en los pacientes. Ahora, ajá, tiraje subesternal e intercostal. En la palpación va a haber disminución de la expansión de vértices y vibraciones vocales disminuidas. En la percusión va a haber hipersonoridad o disminución de la expulsión de las bases. Y en la auscultación tenemos los estertores, roncos o sibilancias. Sibilancias más se mira en las personas asmáticas porque también son síndromes obstructivos, ¿no? Ujú. Ahora, tenemos acá síndrome bronquítico agudo, síndrome bronquiectásico, que es la bronquiectasia, que ya habíamos visto, y broncopléjico. En el bronquítico agudo o bronquitis aguda, que es comúnmente llamada, es básicamente una inflamación aguda, difusa y autolimitada de la mucosa bronquial. No va a comprometer los pulmones, es en cuadro agudo o subagudo, depende.
Ahora, va a haber tos con o sin expectoración. Y esto es característico. Habitualmente dura menos de 3 semanas. Y puede estar acompañado con rinitis, laringitis, ¿no? Al ser algo agudo, mayormente, siempre que tengamos en cuenta de agudo y grave, agudo se considera a los 3 meses de que empezó todos los síntomas. Ya cuando pasa de los 3 meses ya es grave, ¿no? Y ahora, le voy a hacer este zoom para que se pueda ver. Es justamente esta la bronquitis, ¿no? Vamos a tener que va a haber una inflamación a nivel de los bronquios y por lo tanto esa inflamación genera esta mucosidad, ¿no? Y como podemos hacer la diferencia, el bronquio normal es este, ¿no? Ahí está así, de alguna u otra forma bien, bien amplio, ¿no? Pero acá está como que obstruido, con una obstrucción justamente por esta inflamación que está viendo y por lo tanto una mucosidad. Ahora, el síndrome bronquiectásico, que es justamente lo que hablamos, las bronquiectasias, que son estas dilataciones permanentes, ¿no? Va a haber el síndrome principal que ya lo había mencionado, es la broncorrea, la tos, pero de forma matutina, y es un síndrome también restrictivo o mixto, se puede catalogar como ambos. Aquí te pongo cuáles son la etiología, o sea, por qué se puede dar que un paciente tenga bronquiectasias, y voy a hacerle zoom también para que se pueda ver esa parte de acá. Entonces, las vías respiratorias normales son como esta capa de acá, ¿no? Está el músculo, está la pared de la vía respiratoria, o sea, todo está de alguna u otra forma normal. Pero cuando hay una bronquiectasia, estas paredes de la vía respiratoria van a estar engrosadas, mira, en esa parte de acá y en esa parte de acá están delgaditas. Entonces, las vías respiratorias tal cual está ensanchado, o sea, está grande, ¿no? Está grande. Entonces, es más probable de que se llene de mucosidad. Y por lo tanto, eso genera la bronquiectasia, ¿no? Esta dilatación a nivel bronquial. Ahora, el síndrome broncopléjico va a ser una dificultad de la expectoración, va a haber una tos escasa e improductiva, va a haber disnea y ortopnia. Las complicaciones son asma bronquial en crisis, enfisema exacerbado, edema agudo de pulmón. Va a haber asma cardíaca o paciente con enfermedad cardíaca. Ya, y ahora acá tenemos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es más conocida como la EPOC. Mayormente es disnea, tos o producción de esputo las formas en las que se presenta. Es tratable, sí. eh, También es una obstrucción irreversible o puede ser parcialmente reversible. No se va, o sea, no es que vaya a volver a ser como antes. ¿Y cómo se da un síndrome obstructivo? Mayormente se asocia a un antecedente como el humo de cigarrillo o como clásicamente lo ponen en los exámenes, como que paciente que vive en la altura y cocinaba un año con leña o más de un año con leña o toda su vida con leña, por lo tanto estuvo expuesto a este humo. Entonces, entonces, por lo tanto, este humo va a ser una alteración de las células inflamatorias, ¿no? Tanto neutrófilo como macrófago van a incrementarse. Hay inhibidores de las proteinasas, por lo tanto, hay una degradación de la pared de la matriz extracelular y una destrucción del pulmón. Ahora, acá están cuáles son los signos y síntomas. Tenemos, el paciente va a tener tos, esputo y disnea, es decir, se va a cansar al poder caminar porque justamente su pulmón está como que está con esa obstrucción. En antecedentes vamos a tener que pudo haber tenido asma, alergias, infecciones, tuberculosis, ¿no? Va a haber pérdida de peso, antecedentes cardiovasculares y neurológicos. Y historia de exposiciones, puede ser que el paciente haya sido minero, por lo tanto, o en fábricas, por lo tanto ha estado mucho tiempo expuesto a este humo. Ahora, a la exploración física, a la inspección, lo vamos a ver así.
Anomalías a la cavidad, a la caja torácica. Los movimientos de la pared abdominal no son los más adecuados en la torácica. También hay músculos respiratorios, uso de estos, de los accesorios. Se va a encontrar roncus y expiración prolongada, signos sistémicos como cianosis distal. A nivel de las uñas lo vamos a ver como si hubiera agarrado nicotina o algún polvito. Hepatomegalia, pérdida de masa muscular y edema periférico. Y ahora sí, el asma bronquial, que es un tema que a mí me gusta porque yo lo padezco. Es una enfermedad de alta prevalencia, efectivamente, que se causa por la inflamación de la vía aérea. Tenemos justamente esta forma, ¿no? Hay una broncoconstricción aguda o contracción del músculo liso, por lo tanto hay un edema, hay un aumento de la permeabilidad microvascular, una formación de tapones mucosos y estrechamiento reversible de la vía aérea. Y esta es la diferencia del asma con el EPOC. Que el asma sí se puede revertir, pero el EPOC ya no. Es algo ahí que está. Ahora, el asma mayormente tiende a ser atópica. ¿Qué quiere decir que es atópica? Que es generada por una alergia. Alergia al polvo, alergia a la humedad, alergia al polen, múltiples alergias que te pueden generar síndromes obstructivos. Y alta relación con la hiperreactividad de la vía aérea. Es decir, que si bien es cierto, nosotros tenemos una alergia y nuestro cuerpo, el sistema inmune lo que va a hacer es tratar de desechar ese agente extraño que nos está generando la alergia. Por lo tanto, hay una hiperreactividad de esta misma al momento de querer atacarlo. Entonces, el paciente viene con tos, sibilancias y disnea. Y son sibilancias de alguna u otra forma que no necesitas escucharlo con el estetoscopio para darte cuenta que el paciente está con un asma porque se puede llegar a escuchar hasta, con simplemente estar ahí al costado del paciente puedes llegar a escuchar las sibilancias. Pero si no, escuchas con el estetoscopio y vas a escuchar cómo su pulmón va así, literalmente es un silbido, es como si te estuvieran llamando. Va a empeorar más en la noche y al despertar. Esa es la característica de esto. Tenemos signos clínicos de severidad, que es el aleteo nasal. La parte de acá de nuestra nariz va a empezar a moverse más frecuentemente porque se están utilizando los músculos accesorios. Porque tu cuerpo, al sentir esta obstrucción, quiere atrapar oxígeno, por así decirlo de forma coloquial, a grandes cantidades porque no estás teniendo el oxígeno que debería tener tu cuerpo. Entonces, tu mismo cuerpo busca que los músculos se estiren para que pueda aumentar esa capacidad de poder obtener el oxígeno. ¿Cómo se hace el diagnóstico tanto como para el paciente que tiene POC como para el paciente que tiene asma? Por una espirometría, ¿no? Se les realiza a ambos una espirometría que creo que sí, debes saber que es como que soplar en la maquinita y la maquinita figura cuántas veces, como unas 3 veces se sopla y en rango de eso para ver cómo estás a nivel de tu capacidad pulmonar. Entonces, eso es importante, los valores del BEF, BEF 1, ¿no? Es importante, o sea, te lo dejo para que te lo memorices. Y se va a considerar la reversibilidad de la obstrucción bronquial cuando hay una mejoría del 12 al 15%. Luego de que eh, se le hace, o sea, lo que al paciente se le hace es primero, al paciente se le hace soplar por ese tubito y en, queda en la máquina registrado cuánto es lo que está botando. Luego, posterior a eso, se le da broncodilatadores, que puede ser un bromuro hipatropio, un salbutamol, cualquiera. Y lo que va a hacer es justamente dilatar eso que está obstruyéndose, ¿no? Esa broncoconstricción que va a haber lo va a dilatar. Entonces, si hay una mejoría del 12 al 15%, quiere decir que estamos ante un asma bronquial. Pero en caso no hubiera una mejoría, estamos ante un patrón por una EPOC, ¿no? Que mayormente suele ser no reversible. Ahora, en los síndromes restrictivos,
justamente hay enfermedades intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Y mayormente es la enfermedad pulmonar restrictiva, justamente caracterizadas por los volúmenes pulmonares reducidos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta en esta parte de aquí, bueno, aquí no tanto, ya. Acá es más o menos para entender la clínica, los signos, los síntomas, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar esto del otro? Y aquí es más que todo diferenciarlo por tal vez si se disminuyó eh, a nivel de los murmullos vesiculares, si hay peptoriloquia, egofonía, ¿no? Te puede derivar tal a tal, o sea, a diferentes patrones. Pero ya cuando lleguemos a la parte de neumología, sí va a ser importante tener en cuenta los valores de la, de la espirometría, ¿no? Em, Entender eso. Pero aquí sí es importante tenerlo en cuenta, darnos cuenta de que obviamente un patrón obstructivo con un patrón restrictivo va a tener justamente estos valores de la espirometría distintos, porque tenemos que ver distintas formas de cómo clasificarlos. Entonces, en este caso, tenemos que la capacidad pulmonar total va a estar normal o incrementada en las enfermedades obstructivas, ¿ok? Pero en las partes restrictivas está disminuida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo te recomiendo hacer un cuadrito de cuál es la diferencia de obstructivas y restrictivas para que lo tengas claro y ya lo sepas, porque esto sí es un poquito de memoria. Entonces, el flujo expiratorio es conservado y hay resistencia a la vía aérea, es normal, ¿no? Si es causada por una enfermedad de parénquima pulmonar, es acompañada por disminución de la difusión de gases. ¿Qué hay? Reducción de todos los volúmenes pulmonares. Ay, me salió frase. Hay reducción del volumen de todos los pulmones, de todos los volúmenes pulmonares. No, justamente la relación BEF1 con la capacidad vital forzada, justamente va a estar normal o un poco elevada. Hay resistencia a las vías aéreas normal o baja, distensibilidad pulmonar, presión negativa, hipoxemia arterial, deterioro de la difusión y presión parcial de dióxido de carbono normal o baja. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora, a nivel de enfermedades intrínsecas y extrínsecas, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la intrínseca hay disnea de esfuerzo, tos no productiva, hemoptisis por la hemorragia alveolar difusa, sibilancias, que es de verdad muy poco frecuente, se mira más que todo en obstructivas. Hay neumonía, por ejemplo, en neumonía eosinofílica, que es justamente lo que se va a ver también en pacientes con asma, que los eosinófilos están elevados debido a esta reacción tal vez atópica que está viendo a una alergia. Hay dolor torácico, dolor pleurítico, como puede ser, por ejemplo, por una lupus, una artritis, ¿no? Ahora, en enfermedades extrínsecas, por ejemplo, el paciente puede tener cifoescoliosis, ¿no? Puede haber trastornos neuromusculares que van a producir la debilidad de músculos respiratorios, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de tal vez un síndrome de Guillain-Barré, que es algo autónomo, que es justamente a nivel neuromuscular que va a haber esta debilidad progresiva de los músculos respiratorios. A ver, espérame, ya. Entonces, su clínica depende justamente de qué es lo que estamos viendo. No, o sea, si están intrínsecos o extrínsecas. Por eso lo pongo así. En intrínsecas hay hipocretismo digital. De verdad, me olvidé ponerle una imagen para que te des cuenta, pero es más que todo esos dedos en palillos de tambor, crepitantes bilaterales, roncantes. Y a nivel extrapulmonar hay eritema nodoso, ¿no? Compromiso parotidio. Fenómeno de Raynaud, que es básicamente que los dedos se van a poner de color pálidos, o sea, esta parte de acá de los dedos, o sea, toda esta parte de acá de los dedos se va a volver de color pálido en respuesta a la vasoconstricción o al frío. Esclerodactilia, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, también
pueden haber colangiopatías, puede darse debido a medicamentos, ¿no? Esos son más que todos debido a que se puede dar enfermedades intrínsecas. Ya te lo dejo para que lo leas, pero la cosa es diferenciar ambos. Ahora, las extrínsecas, por ejemplo, como hablamos de la cifoscoliosis, son más reconocibles, ¿no? Por ejemplo, derrame pleural masivo, la obesidad mórbida, ¿no? En enfermedades neuromusculares se va a ver uso de músculos accesorios, va a haber taquipnia, ¿no? Y enfermedades pleurales va a haber como un pulmón atrapado. Ahora, en este caso, hay un ejemplo que es la fibrosis pulmonar. Ahí acá está. Esto de aquí es el hipocratismo digital. Los dedos en palillos de tambor, que es justamente eso. Como te das cuenta, está agrandado como si hubiera una pelotita en el dedo, ¿no? El paciente tiene disnea, cianosis, tos seca, sin expectoración, estertores, que son como que crujidos de celofán. Es como, a ver, ¿cómo te digo? Es como si hubiera un pega-pega, un velcro, ¿no? Es como cuando hay un pega-pega, no sé, de zapatillas o de casaca. Cuando queremos pegar algo, suena así, algo así. Es como ese pega-pega. Es un velcro. O sea, si buscas velcro en internet, te sale que es como ese pega-pega que cuando tú lo quieres sacar suena y lo cierras. Ya. Esos son estertores inspiratorios. Eso sí es importante que lo sepas porque sí te puede venir, por ejemplo, el paciente presenta ruidos o estertores tipo el velcro y ya es fibrosis pulmonar, o sea, esa es fija. Entonces, ya, eso es lo. Hay pérdida de peso, elevación del diafragma, justamente porque no está bien, está habiendo una restricción. Y ya, nos falta poco para terminar. Ya, ahora sí, síndromes mediastinales, y ese es el último tema. Ya. Em, Pregunté sobre, por ejemplo, la etiología del síndrome mediastínico, o sea, ¿qué es lo que me puede generar? ¿Qué enfermedades me pueden dar un síndrome mediastínico? Pero hay que entender primero el mediastino, o sea, ¿dónde estamos ubicados en el mediastino? Ya, esto es importante porque si bien es cierto, yo pregunté de las 4T, yo cuando hice el examen no me vino ninguna, me vino sobre el mediastino posterior. Entonces, te lo pongo aquí, está en el PPT y eso sí es importante que lo entiendan porque de aquí sí salen preguntas, ¿no? El profesor por algo lo pone. Y ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Es justamente que, por ejemplo, en medicina anterior tenemos las 4T. Timoma, teratoma, tiroides, terrible linfoma. Y la hernia diafragmática de Morgagni, que no está entre las 4T. Y eso es a nivel anterior. La respuesta era terrible linfoma en esa pregunta. Ahora, tenemos el mediastino medio, que es justamente lo que está de color azul celeste. Y en la parte que está color rojo es el mediastino posterior y la parte de que está con verde es el mediastino anterior. No, acá tenemos la espina, el diafragma y el esternón. Ahora, tenemos en el mediastino medio que pueden haber adenomegalias, metástasis, quistes pericárdicos, no, masas, hernias también diafragmáticas. Y en la parte posterior, neurofibromas, ganglioneuroma y schwannoma, que yo le decía shawarma porque así me acordaba yo. Y justo eso me vino. Entonces yo le decía shawarma y así se me quedó. Para ganglioma y hernia diafragmática de Poch-Dalek, ¿no? Entonces, esto es más que todo de verdad memoria. No hay mucho truco en eso. O sea, ver cómo te lo memorizas y nada más. Pero, por ejemplo, a mí me vino esa. Ahora para este ciclo no sé cuál va a venir. Em, los síntomas para estos síndromes varían. Depende de en qué localidad, o sea, en qué si esté anterior, medio, posterior, para saber cuál es los signos y síntomas. O sea, es un poco complejo porque como son tres diferentes partes, es diferente saber de cuál estamos hablando. Entonces, tenemos síndromes mediastínicos locales y tenemos la hemoptisis, la ronquera y el estridor. Hay derrame pleural que se va a encontrar con el dolor y disnea, que ya lo hemos visto al inicio sobre el derrame pleural.
va a haber una compresión o invasión directa al esófago, o sea, el paciente puede tener disfagia, porque nosotros sabemos que justamente por esta parte del mediastino pasa el esófago y la tráquea, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente tenga disfagia o no pueda pasar ciertos alimentos. Es raro que los tumores de mediastino anterior puedan causar pericarditis o tamponamiento cardíaco. Entonces, a nivel del mediastino medio, sí puede haber una obstrucción del ventrículo derecho y por lo tanto una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, los síndromes mediastínicos mayormente se dan por compresión de la vena cava superior, compresión nerviosa, compresión arterial. Y ahorita lo vamos a ver. Ya, tenemos la compresión de vena cava superior, que es justamente como puedes ver en esa parte de acá, en esta imagen, ¿no? Va a haber cualquier cosa que esté obstruyendo el flujo normal de la sangre por esta vena. Por lo tanto, va a haber un aumento de la presión, o sea, del lugar de la obstrucción. O sea, donde se está obstruyendo, arriba es donde va a haber el aumento de la presión, porque justamente es como cuando alguien riega o agarra una manguera, ¿no? Tú, para que cuando uno agarra una manguera y supuestamente quiere que salga más agua, tapamos la parte de adelante por donde sale el agua y hacemos una cierta, o sea, así lo oprimimos y sale más agua porque justamente está habiendo un aumento de esta presión para que salga. Entonces, en este caso, si los síndromes mediastinales, el dolor es abrupto, puede generar edemas o afectaciones neurológicas hasta compromiso respiratorio. Pero si está por debajo de la vena ácidos, no se nota mucho la circulación colateral, a diferencia que si está por arriba. Entonces, en este caso, vamos a tener esto. Como verás, la vena yugular aquí es la que está obstruida. Entonces, justamente va a haber un edema en la parte de la cara, en el cuello, ¿no? Esta parte de acá está más engrosada. Y justamente, es la obstrucción. Por ejemplo, acá está. Acá se nota clarito. Aquí hay un tumor, ¿no? Acá está el corazón, acá están los pulmones. Acá hay un tumor que está obstruyendo la vena cava superior, como puedes ver. No, está que la obstruye. Por lo tanto, hay un aumento de flujo. Y justo también está obstruyendo el tronco brachiocefálico. Por lo tanto, hay una distensión de la subclavia y de las venas yugulares. O sea, ese tumor es lo que genera todo esto. Y ese es el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Que justamente esta obstrucción está generando todo lo demás. Sus manifestaciones clínicas las puedes ver acá. Cefalea, plétora facial, visión borrosa, glositis, disnea, obviamente, distensión de la vena yugular no pulsátil, edemas en miembros superiores y distensión de las venas torácicas. Ahora, síndrome de la comprensión nerviosa, tenemos que es frenético, puede ser por el nervio laríngeo recurrente, por lo tanto hay disfonía por una parálisis tal vez. También está el síndrome de Claude de Bernard Horner, que es obstrucción de los ganglios superiores, de los ganglios cervicales superiores. Y aquí cada uno tiene esta diferencia. Ok, si se comprime el nervio frenético, que es justamente el que pasa o alimenta, por así decirlo, o le da sensibilidad a nivel al nivel del pulmón o la parte torácica, justamente baja por esas partes, ¿no? Y si es al nivel del nervio laríngeo recurrente, justamente ahí va a haber disfonía. Porque como puedes ver, normalmente el nivel de la epiglotis se mueve, ¿no? Pero cuando hay justamente esta afectación del nervio, se va a quedar totalmente paralizada. Depende de si es todo el nervio, si queda las dos partes paralizadas o solamente una parte. Y en caso de la compresión de los ganglios cervicales, vamos a tener este signo, ¿no? Como una caída del párpado de la parte izquierda. Ahora, este es el último, creo. No, yo. Tenemos el síndrome Horner, que básicamente es más que todo por invasión, comprensión de, de los ganglios cervicales superiores, que justamente
la parte de acá, pues, ¿no? Esto de acá. El síndrome de Horner, o sea, ya es el síndrome de Horner, ya no es Claude Bernard Horner, simplemente le puse síndrome de Horner, que es justamente la obstrucción de los ganglios superiores. Que justamente el paciente tiene una miosis, una disminución de la hendidura palpebral por ptosis o enoftalmos, que es justamente esto. Lo puedes ver acá. Esta caída de párpados es justamente lo que se le conoce como peptosis. Puede haber una miosis, que quiere decir que la pupila va a estar contraída, ¿no? Y una anhidrosis o calor de la hemicara ipsilateral. La causa más común del síndrome de Horner es más que todo por el carcinoma broncogénico o también puede ser por un bocio cervical. Siempre recuerda que el síndrome de Horner es por ganglios cervicales superiores, no es por algo abajo. Y acá se puede ver este, este compromiso, ¿no? Que justamente es lo que hace que haya esa obstrucción. El síndrome Pancos o síndrome por un tumor del surco superior es más que todo una extensión de un tumor del vértice pulmonar, lo cual afecta a la pared torácica y a la base del cuello. Por lo tanto, hay un dolor en la cara cubital del antebrazo por compromiso de la raíz C8 y las dos primeras raíces dorsales. Ya. El síndrome de compresión arterial tenemos que es poco frecuente, ¿no? Y puede ser por la arteria aorta o la arteria pulmonar, ¿no? Se presenta soplo sistólico, puede producir frémito y soplo sistólico pulmonar también, depende de cuál se esté afectando. No es muy común, entonces no le doy mucho énfasis, pero lo importante es que tengas en cuenta lo común, por como dicen, o la carnecita del tema. Ahora, continuando con los síndromes mediastínicos, tenemos el bocio intratorácico, el signo de Pemberton o Marañón, que ya lo habíamos visto, me parece, que es justamente por este bocio que al momento de elevar las manos, ¿no? Se va a observar la cavidad por la tiroides. Ahora, en el bocio intratorácico es más que todo esta parte de la cavidad torácica y se va a observar el signo de Pemberton, que es el que podemos ver acá, ¿no? Cuando levantan los brazos durante 30 segundos o un minuto. Ahora, ya para terminar, me parece, tenemos las hernias diafragmáticas. En este caso, la más común es la hernia de hiato, que es más que todo que la cavidad abdominal va a entrar por la hernia del esófago. Entonces, va a salir como que todo por ahí. Entonces, acá hay una imagen muy bonita, que creo que también está en tu PPT, que es, por ejemplo, la hernia de Morgagni, que justamente lo que mirábamos que estaba en la parte anterior. Después de las 4T, la hernia de Morgagni era la que continuaba. La hernia de Bochdalek también que está en la parte posterior y en la parte media la hernia yatal. Y ahora, em, ya. Esto sí es importante porque sí preguntan. Tienes que saber que la Bochdalek es posterior y la Morgagni anterior, porque sí preguntan. Preguntan a veces de la posición, o sea, no te dicen como que se encuentra a nivel posterior, sino te dicen paciente que viene con tales problemas, ¿no? Pero podemos ver que al momento de sacarle, no sé, una tomografía, ¿no? Encontramos que hay una hernia a nivel posterior. Indique usted cuál de las siguientes hernias diafragmáticas es de la que estamos hablando, ¿no? Y ya, y busca las que están a nivel posterior y la marcas. Es lo mismo que para el anterior. Que los signos y síntomas es casi igual. Hipertiroidismo, ¿no? Hipercalcemia. Puede haber miastenias gravis, puede haber, porque es justamente la ausencia de acetilcolina por un timoma. Hipertensión arterial, ¿no? Pero más que todo acá te preguntan justamente lo más importante, posterior y anterior. Y ahora, es más frecuente en 90% y acá es de 5 a 10% de los casos, ¿no? En este caso hay un fracaso en el desarrollo de los pliegues pleuroperitoneales o ausencia de la musculatura diafragmática, que es por lo tanto que se da la hernia. Y acá es el defecto, se produce en la línea media anterior a través del hiato costo external. Y ahora sí, terminamos. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Igual, y ahorita voy a copiar para pasarte.
em, el link del postes. Ah, no, no, sí, todo claro. Me preguntas si, Bien. si podrías pasar también la PPT. Sí, sí, lo voy a pasar al grupo para que lo tengas ahí. Esta es todo lo que literalmente es de tus PPTs. Lo que he hecho es resumirlo, poner lo más importante y organizarlo, porque sé que a veces las PPTs que les envían es bien desordenada. Entonces es como un resumen, básicamente. Pero ahí igual se las paso. Yo te pasé el link del post ahí en el chat para que lo hagas.